El hotel, embrujado, Posada del Sol. Historia basada en hechos reales, redactada por Crónicas del Terror. En el corazón de la Ciudad de México, entre las sombras de la colonia Doctores, se alza la imponente y decadente estructura del Hotel Posada del Sol. Lo que alguna vez fue concebido como un símbolo de lujo y cultura, hoy se ha convertido en uno de los sitios más enigmáticos y aterradores de la capital. El hotel fue idea del ingeniero Fernando Saldaña Galván, quien en 1945 comenzó la construcción de lo que sería un majestuoso complejo que incluiría no solo un hotel, sino también un centro cultural, con jardines, fuentes y murales que rivalizarían con cualquier otra edificación de la época. Se dice que Saldaña Galván vertió toda su fortuna y energía en este proyecto, obsesionándose con cada detalle de la construcción. Pero algo salió mal. A pesar de la magnificencia del diseño, el proyecto jamás fue terminado. Problemas financieros, disputas legales y eventos inexplicables llevaron a la ruina al visionario arquitecto. Poco a poco, la obra quedó abandonada, convirtiéndose en un esqueleto de lo que alguna vez prometió ser. Desde el momento en que se paralizaron los trabajos de construcción, comenzaron a surgir rumores de extrañas desapariciones dentro del hotel. Se dice que varios obreros que trabajaban en la edificación nunca regresaron a sus hogares. Algunos aseguraban haber escuchado gritos y lamentos provenientes de los sótanos, pero jamás encontraron pruebas de lo que realmente sucedía. Con el tiempo, la desesperación consumió a Fernando Saldaña Galván. Su obra magna, su sueño, se había transformado en una pesadilla de la que no podía escapar. Aislado y sin recursos, el ingeniero fue encontrado muerto en una de las habitaciones del hotel. Aunque oficialmente se determinó que se trató de un suicidio, muchos creen que algo oscuro lo llevó a quitarse la vida. Algunos testigos afirmaban haberlo visto días antes de su muerte, murmurando palabras ininteligibles y asegurando que alguien lo perseguía dentro del hotel. Años después de la muerte de Saldaña Galván, la Posada del Sol se convirtió en un refugio para indigentes y personas sin hogar. Sin embargo, nadie se quedaba demasiado tiempo. Los pocos valientes que se aventuraban a pernoctar en su interior hablaban de pasos en la oscuridad, susurros en los pasillos y sombras que se movían sin razón aparente. Entre todas las leyendas, la más aterradora es la de la niña del sótano. Se cuenta que en una de las habitaciones subterráneas se encontró un altar con la fotografía de una pequeña rodeada de veladoras. Nadie sabe quién era esa niña, ni por qué su imagen estaba allí. Pero desde entonces, comenzaron a surgir historias de apariciones infantiles en el hotel. Los pocos que han ingresado al lugar aseguran haber escuchado su risa, verla correr por los pasillos y, en algunos casos, sentir su pequeña mano sujetar la suya en la penumbra. A lo largo de los años, la Posada del Sol ha sido relacionada con rituales ocultistas. Algunas versiones sostienen que el lugar fue utilizado por sectas para realizar ceremonias satánicas y sacrificios. En ciertas habitaciones se han encontrado símbolos extraños y marcas en las paredes que parecen escritos en un lenguaje antiguo. Los expertos en fenómenos paranormales afirman que el diseño del hotel responde a una extraña simbología. Se dice que Saldaña Galván, en su desesperación, pudo haber recurrido a prácticas esotéricas en un intento por salvar su obra, pero en lugar de ello, pudo haber abierto un portal a otra dimensión. Es por eso que muchas personas creen que la Posada del Sol no es solo un edificio embrujado,
sino un lugar maldito, donde el tiempo y la realidad se distorsionan. Los vigilantes nocturnos y exploradores urbanos que han tenido la osadía de entrar al hotel han contado historias escalofriantes. Algunos afirman haber visto figuras humanas observándolos desde las ventanas del tercer piso, aunque el acceso a esas habitaciones ha estado bloqueado por años. Otros relatan haber sentido una fuerza invisible empujándolos o susurrándoles al oído palabras que no pueden comprender. Un exguardia que trabajó en el lugar durante la década de los 90 narró su experiencia en un programa de radio de lo paranormal. Según su testimonio, una noche escuchó a alguien sollozar en el sótano y al bajar con su linterna, vio la silueta de una niña descalza con un vestido blanco. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejándolo paralizado por el miedo. Hoy en día, la Posada del Sol permanece clausurada y en ruinas, rodeada de un aire de misterio y temor. Las autoridades han restringido el acceso debido a su estado de deterioro, pero eso no ha impedido que exploradores urbanos y amantes del terror intenten colarse en su interior. Quienes han logrado entrar aseguran que la sensación de ser observado es constante. Algunos han salido corriendo tras escuchar lamentos o sentir que algo invisible les rozaba la piel. Otros han capturado fotografías con extrañas figuras y luces que no deberían estar ahí. Una de las historias más recientes relata el caso de un grupo de jóvenes que logró ingresar una noche con cámaras para documentar el lugar. A mitad de su recorrido, una de las chicas empezó a sentirse mal y se desmayó. Cuando revisaron las imágenes después de salir, encontraron una sombra humanoide detrás de ellos en varias fotos, aunque juraban que estaban solos. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Es la Posada del Sol simplemente un edificio abandonado con una historia trágica? ¿O realmente es el hogar de algo que escapa a toda explicación lógica? Si alguna vez pasas por la colonia Doctores y ves la imponente estructura de la Posada del Sol, recuerda que, aunque pueda parecer solo un viejo edificio en ruinas, en su interior algo sigue esperando en la oscuridad. Y tal vez, si te detienes lo suficiente, escucharás la risa de una niña que nunca debió haber estado ahí. El Hotel Embrujado Monte Carlo. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, oculta entre calles angostas y edificios de arquitectura colonial, se encuentra la estructura decadente del Hotel Monte Carlo. A simple vista, el hotel parece solo una reliquia del pasado, un vestigio de tiempos más esplendorosos. Sin embargo, los muros de este lugar esconden secretos escalofriantes, relatos de desapariciones, sombras que se deslizan en la penumbra y el eco de susurros que recorren sus pasillos abandonados. El Hotel Monte Carlo abrió sus puertas a principios del siglo XX. En su época de gloria, era un lugar exclusivo para la alta sociedad, un sitio donde artistas, políticos y empresarios se hospedaban para disfrutar de su elegante decoración y su inigualable servicio. Entre sus huéspedes ilustres se contaban escritores y pintores que encontraban inspiración en la magia de la Ciudad de México. Las crónicas de la época mencionaban que el hotel contaba con mobiliario importado de Europa, lámparas de cristal y un restaurante con platillos exquisitos que atraían a la élite de la ciudad. Durante las noches, el sonido de la música y las copas brindando se mezclaban con las risas de los huéspedes, creando un ambiente vibrante y sofisticado. Pero lo que pocos sabían era que, desde el inicio, el Monte Carlo escondía un lado oscuro
que poco a poco comenzó a manifestarse. Desde su construcción, algunos empleados comenzaron a notar sucesos inusuales. Relataban que los muebles parecían moverse solos en las habitaciones desocupadas y que los espejos reflejaban figuras que no estaban allí. Algunos huéspedes aseguraban que despertaban en la madrugada con la sensación de que alguien los observaba, pero al encender la luz, no encontraban a nadie. Durante los años 30, una serie de incendios inexplicables dañaron partes del hotel, sin que se pudiera determinar la causa exacta. Se intentó atribuir los incidentes a fallas eléctricas, pero los trabajadores hablaban de sombras que aparecían justo antes de que las llamas surgieran sin advertencia alguna. Algunos testimonios relatan la aparición de un hombre vestido con un traje antiguo, que se manifestaba en los pasillos y en las escaleras del hotel. Este espectro, al que los empleados comenzaron a llamar el Caballero del Monte Carlo, aparecía siempre en las primeras horas de la madrugada y desaparecía en la oscuridad, dejando una estela de perfume antiguo en el aire. Uno de los eventos más documentados en la historia del hotel es el suicidio de una mujer en la habitación 23. Se dice que era una joven actriz que, tras una serie de fracasos en su carrera y el abandono de su amante, decidió acabar con su vida en aquel cuarto. Según los relatos, los empleados encontraron su cuerpo colgando del techo, con una expresión de terror congelada en su rostro. Desde entonces, la habitación 23 se convirtió en un punto de actividad paranormal. Los huéspedes que se atrevieron a alojarse ahí afirmaban escuchar sollozos en la madrugada, ver la silueta de una mujer de largos cabellos reflejada en el espejo y sentir un frío intenso que llenaba el aire sin razón aparente. Con el tiempo, la habitación fue clausurada, pero los rumores continuaron creciendo, alimentando la leyenda de que el espíritu de la joven aún deambula en busca de redención. Conforme los años pasaron, el Hotel Monte Carlo comenzó a ganar una reputación siniestra. En la década de los 70, varios huéspedes reportaron la desaparición de pertenencias, pero lo más inquietante fue la desaparición de algunas personas dentro del hotel. Un hombre que rentó una habitación por una noche jamás volvió a ser visto, dejando todas sus pertenencias intactas. Se revisaron las cámaras de seguridad, pero en ellas solo se veía la puerta de su habitación, abriéndose y cerrándose sola durante la madrugada. Otros testimonios de empleados aseguraban que a altas horas de la noche podían escuchar pasos en los pasillos y risas infantiles, a pesar de que no había niños hospedados en el hotel. Se dice que una de las desapariciones más impactantes fue la de un periodista que investigaba las leyendas del Monte Carlo. En su última llamada telefónica, mencionó que había descubierto algo grande, pero nunca se volvió a saber de él. Su habitación estaba intacta, pero su libreta de notas y grabadora habían desaparecido misteriosamente. Para los años 90, el hotel había caído en el abandono. Su reputación de ser un sitio maldito y las constantes quejas de fenómenos paranormales hicieron que los clientes se alejaran. Se intentaron varias remodelaciones, pero los obreros se negaban a trabajar dentro del edificio tras experimentar sucesos inexplicables. Herramientas que desaparecían, golpes en las paredes cuando no había nadie más en el edificio, y sombras que se deslizaban entre las habitaciones, fueron solo algunos de los sucesos que los trabajadores reportaron. Uno de los relatos más impactantes de esta época cuenta la historia de un obrero que quedó atrapado dentro del hotel durante una tormenta. Según su testimonio, las luces comenzaron a parpadear, y un susurro en una lengua desconocida resonó en el aire. Cuando intentó salir, la puerta parecía bloqueada por una fuerza invisible. Solo pudo escapar cuando amaneció, y juró nunca volver a pisar el lugar. A pesar de estar abandonado,
El Montecarlo sigue siendo un foco de atracción para los amantes del misterio y lo paranormal. Exploradores urbanos han captado fotografías donde aparecen figuras borrosas en los pasillos, y hay quienes aseguran haber sentido manos frías tocar sus hombros en la oscuridad. Algunos grupos de investigación paranormal han intentado documentar la actividad en el hotel, captando grabaciones con voces que susurran nombres y lamentos. En una de estas investigaciones, uno de los integrantes aseguró haber sentido una presión en el pecho tan fuerte que le impidió respirar hasta que salió del edificio. También se han encontrado símbolos extraños pintados en algunas paredes, lo que ha llevado a especulaciones sobre prácticas ocultistas dentro del lugar. El misterio del Hotel Montecarlo sigue sin resolverse. ¿Son solo leyendas alimentadas por la imaginación colectiva? ¿O realmente el lugar esconde un oscuro secreto que se resiste a ser olvidado? Lo único seguro es que, para quienes se han aventurado en su interior, el Montecarlo es mucho más que un hotel abandonado. Es un portal a lo desconocido, un sitio donde el tiempo se ha detenido, y las almas atrapadas en sus muros siguen vagando, esperando ser liberadas. Si alguna vez caminas por las calles del centro histórico y te encuentras frente al viejo Hotel Montecarlo, resiste la tentación de mirar por sus ventanas. Tal vez, si lo haces, te encuentres con una mirada que te observa desde dentro y que nunca ha dejado de esperar a su próxima víctima. El Hotel Embrujado Virreyes. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, el Hotel Virreyes es una de esas construcciones que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, pero que esconden un sinfín de historias perturbadoras y misteriosas. Inaugurado en la primera mitad del siglo XX, el hotel fue durante años un punto de encuentro para viajeros, comerciantes y artistas que llegaban a la ciudad en busca de fortuna. Sin embargo, con el paso del tiempo, su esplendor se fue desvaneciendo, hasta convertirse en una estructura decadente que alberga relatos de apariciones, tragedias y sucesos inexplicables. El Hotel Virreyes fue concebido como un establecimiento de lujo, con una arquitectura elegante que recordaba a los grandes edificios europeos. Durante las décadas de los 40 y 50, era un lugar exclusivo donde se hospedaban empresarios y personalidades del espectáculo. La cercanía del hotel, con importantes centros culturales y comerciales, lo convertía en una elección privilegiada para quienes deseaban estar en el epicentro de la vida urbana. Se decía que en sus salones se realizaban tertulias bohemias, en las que participaban escritores y músicos que buscaban inspiración entre sus muros. Las noches eran largas, llenas de música, licor y poesía. Sin embargo, en algún momento de su historia, algo comenzó a cambiar en el ambiente del hotel. Los empleados y huéspedes comenzaron a notar sucesos extraños que marcaron el inicio de una leyenda oscura. Entre todas las historias de terror que circulan sobre el Hotel Virreyes, ninguna es tan conocida como la de la habitación 408. Se cuenta que, en algún punto de los años 60, una joven pareja de recién casados se hospedó en esta habitación. Los testigos aseguraban que la pareja estaba profundamente enamorada, pero que algo cambió drásticamente en su última noche en el hotel. Los empleados relatan que en plena madrugada se escucharon gritos desgarradores provenientes de la habitación. Cuando el personal de seguridad logró abrir la puerta, encontraron una escena dantesca. El esposo estaba inconsciente en el suelo, cubierto de heridas, mientras que la esposa yacía en la cama,
sin vida y con una expresión de pavor en el rostro. Lo más inquietante fue que la habitación estaba cerrada por dentro y no había señales de que alguien más hubiera entrado. Desde entonces, la habitación 408 ha sido objeto de múltiples reportes paranormales. Los huéspedes que han dormido ahí aseguran haber sentido la presencia de alguien más en la habitación. Perciben susurros en la madrugada y, en algunos casos, han despertado con inexplicables marcas en la piel. La administración del hotel ha intentado mantener la habitación cerrada, pero por razones desconocidas, siempre parece haber alguien dispuesto a ocuparla, a pesar de las advertencias. No solo la habitación 408 es el epicentro de sucesos inexplicables en el Hotel Virreyes. Diversos empleados y visitantes han reportado la aparición de sombras que deambulan por los pasillos. Algunos dicen que estas figuras parecen caminar lentamente, como si estuvieran atrapadas en un bucle eterno. Otros afirman que han sentido la mirada de alguien desde los rincones oscuros del hotel, aunque al voltear no encuentran a nadie. En particular, hay un relato que ha cobrado notoriedad entre el personal del hotel, el de la mujer de negro. Se dice que, en varias ocasiones, empleados de limpieza han visto a una mujer vestida completamente de negro, caminando por los corredores del tercer piso. Cuando intentan hablarle, la mujer desaparece sin dejar rastro. Algunos creen que se trata del espíritu de una antigua huésped que murió en el hotel bajo circunstancias misteriosas. Otro de los puntos de actividad paranormal dentro del Hotel Virreyes es su antiguo elevador. Este elevador, que data de la época de inauguración del hotel, ha sido el protagonista de incontables sucesos extraños. Muchos huéspedes han quedado atrapados en él, sin razón aparente, experimentando fallos en el sistema, a pesar de que los técnicos no encuentran desperfectos en su funcionamiento. Algunos han reportado haber sentido presencias en el elevador, como si alguien más estuviera con ellos a pesar de estar solos. Hay testimonios que afirman haber escuchado respiraciones y susurros en el reducido espacio, y en algunos casos, han visto su propio reflejo distorsionado en el espejo del elevador. La sensación de opresión dentro de ese pequeño cubículo es tan fuerte que muchos empleados evitan usarlo, prefiriendo las escaleras, sin importar cuántos pisos deban subir. A medida que las historias de fenómenos paranormales se hicieron más conocidas, la reputación del Hotel Virreyes se fue deteriorando. Para la década de los 90, el hotel dejó de ser un destino popular y poco a poco cayó en el abandono. La falta de mantenimiento, sumada a la creciente inseguridad en la zona, terminó por sellar el destino de este icónico establecimiento. Hoy en día, el Hotel Virreyes permanece cerrado al público, aunque eso no ha impedido que exploradores urbanos y curiosos intenten ingresar a sus instalaciones. Quienes lo han logrado aseguran que el ambiente dentro del hotel es denso, como si el aire estuviera cargado de algo indescriptible. Algunos han salido corriendo tras escuchar pasos en los pasillos desiertos, mientras que otros han capturado imágenes con extrañas figuras en las ventanas. El Hotel Virreyes sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que las historias de fantasmas son producto de la sugestión, mientras que otros afirman que hay energías oscuras atrapadas en su interior. Lo cierto es que su legado como uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México sigue vivo, alimentado por los relatos de aquellos que aseguran haber sentido la presencia de algo que escapa a toda explicación lógica. Si alguna vez caminas por las calles del centro y pasas frente al Hotel Virreyes, es posible que sientas un escalofrío recorriendo tu espalda. Quizás sea solo el viento, o tal vez una de las sombras del hotel te esté observando desde la oscuridad.
esperando que te atrevas a cruzar sus puertas. A pesar de los intentos por clausurar el hotel y borrar su historia de la memoria colectiva, las leyendas del Hotel Virreyes siguen creciendo. Vecinos de la zona afirman que, en las noches de luna llena, pueden escuchar el eco de risas, murmullos y gritos provenientes de su interior. Quizá el hotel nunca estuvo realmente vacío. Quizá, en sus habitaciones, los espíritus de aquellos que alguna vez lo habitaron siguen vagando, esperando una respuesta que jamás llegará. El Hotel Embrujado del Prado. El Hotel del Prado fue una de las joyas arquitectónicas de la Ciudad de México. Ubicado en la emblemática Alameda Central, este majestuoso hotel abrió sus puertas en la década de 1940 y rápidamente se convirtió en un símbolo de lujo y exclusividad. Su elegante fachada, sus amplios salones y su servicio de primer nivel lo hicieron el hospedaje preferido de la élite política, cultural y artística de la época. Entre sus huéspedes se encontraban figuras emblemáticas como escritores, diplomáticos y estrellas de cine, que veían en el hotel un refugio de comodidad y glamour. Sin embargo, detrás de su esplendor, el Hotel del Prado ocultaba una historia marcada por tragedias, eventos inexplicables, y una reputación que con el tiempo lo convirtió en uno de los lugares más enigmáticos de la Ciudad de México. La historia del Hotel del Prado dio un giro trágico el 19 de septiembre de 1985, cuando un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México. La estructura del hotel sufrió daños irreparables, y el edificio tuvo que ser desalojado. Se dice que decenas de huéspedes y empleados quedaron atrapados entre los escombros, y aunque se realizaron intensas labores de rescate, algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Desde entonces, comenzaron a surgir relatos inquietantes sobre figuras espectrales que deambulaban entre las ruinas. Testigos afirmaban escuchar susurros y llantos en las noches, como si las almas de aquellos que perecieron en el desastre aún vagaran por el lugar, incapaces de encontrar descanso. Tras el derrumbe del hotel, la actividad paranormal en la zona aumentó de manera alarmante. En los años siguientes, trabajadores que participaron en la demolición del edificio afirmaron haber escuchado voces en los pasillos y sentir una presencia invisible que los observaba. Algunos incluso aseguraban haber visto sombras moverse entre los escombros, como si el hotel nunca hubiera dejado de estar habitado. El sitio donde se encontraba el Hotel del Prado fue transformado en una explanada, y actualmente alberga el Museo Mural Diego Rivera, que resguarda el famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Sin embargo, incluso en la actualidad, hay quienes aseguran que, al caer la noche, pueden escucharse murmullos inexplicables en los alrededores. Uno de los objetos más enigmáticos que quedaron tras la demolición del Hotel del Prado fue un antiguo espejo de gran tamaño que se encontraba en el lobby del hotel. Se dice que este espejo reflejaba figuras que no estaban presentes en la habitación y que, en ocasiones, quienes se miraban en él veían sus rostros distorsionados o envejecidos. Existen testimonios de personas que trabajaron en la reubicación de los objetos históricos del hotel y que afirmaron haber sentido un escalofrío al acercarse al espejo. Algunos empleados aseguraban que, al pasar frente a él, podían ver el reflejo de personas vestidas con ropa de otra época, como si los huéspedes del pasado nunca hubieran abandonado el lugar. Otro de los relatos más inquietantes sobre el Hotel del Prado involucra a los huéspedes que nunca pudieron escapar del desastre. A lo largo de los años, personas que han visitado la zona donde se encontraba el hotel
han afirmado haber visto figuras vestidas con ropas antiguas, caminando sin rumbo, como si estuvieran atrapadas en el tiempo. Ciertos vigilantes del Museo Mural, Diego Rivera, han reportado que en varias ocasiones han escuchado el sonido de puertas abriéndose y cerrándose por sí solas, a pesar de que el edificio está completamente vacío. También han mencionado haber visto luces parpadeando en lugares donde no debería haber electricidad, lo que ha alimentado la creencia de que las almas de los huéspedes del hotel todavía rondan el sitio. Dentro de las historias de apariciones en el Hotel del Prado, una de las más famosas es la de la Dama Roja. Se dice que esta mujer era una huésped habitual del hotel y que en una de sus últimas estancias fue víctima de un crimen pasional. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su espíritu parece haber quedado atrapado en el lugar. Las personas que la han visto la describen como una mujer alta, de largos cabellos oscuros y vestida con un elegante vestido rojo. Dicen que aparece en las noches, observando fijamente a quienes caminan por la explanada donde una vez estuvo el hotel. En ocasiones, su silueta se desvanece lentamente, pero hay quienes afirman que si alguien intenta acercarse demasiado, la figura desaparece de inmediato, dejando una sensación de angustia en el aire. Durante la investigación de los restos del hotel, se descubrieron túneles subterráneos que conectaban varias partes del antiguo edificio con estructuras cercanas. Se dice que estos pasadizos fueron utilizados en tiempos de la Revolución Mexicana como rutas de escape para figuras políticas y que, posteriormente, fueron utilizados con propósitos desconocidos. Algunos creen que estos túneles siguen albergando secretos ocultos bajo la ciudad. Testimonios de exploradores urbanos aseguran que han encontrado restos de mobiliario antiguo, documentos carbonizados y extrañas inscripciones en las paredes, algunas de ellas en lenguas que no han podido ser identificadas. Se especula que los túneles pudieron haber sido utilizados para rituales ocultistas o prácticas esotéricas, lo que solo ha avivado más las leyendas sobre el sitio. Hoy en día, aunque el Hotel del Prado ya no existe, su historia sigue viva en la memoria colectiva de la Ciudad de México. La leyenda de sus antiguos huéspedes y empleados aún se cuenta entre los habitantes del centro histórico. Se dice que, en ciertas noches, se pueden ver destellos de luz en el sitio donde alguna vez estuvo el hotel, como si el pasado intentara manifestarse en el presente. Algunos curiosos y exploradores urbanos han intentado investigar el área y han captado psicofonías y fotografías con sombras extrañas en los alrededores. Hay quienes aseguran que el Hotel del Prado no desapareció completamente, sino que su energía quedó atrapada en el tiempo. Un eco de su grandeza que se niega a desvanecerse. ¿Fue el Hotel del Prado víctima de una maldición? ¿O simplemente es el recuerdo de una tragedia que se niega a desaparecer? Lo cierto es que, para quienes han sentido su presencia, el hotel sigue existiendo en un plano distinto, atrapado entre la historia y lo sobrenatural, esperando a que alguien descubra todos sus secretos. Si alguna vez pasas por la Alameda Central al anochecer, detente un momento y escucha con atención. Quizás puedas oír los murmullos de aquellos que alguna vez habitaron el Hotel del Prado y que, aún después de su desaparición, siguen caminando en busca de una salida que jamás encontrarán. El Hotel Embrujado Internacional de Monterrey. En el corazón de Monterrey, Nuevo León, se erige una estructura abandonada que alguna vez fue símbolo de prosperidad y elegancia. El Hotel Internacional.
Este majestuoso edificio fue inaugurado a mediados del siglo XX y rápidamente se convirtió en un referente de lujo y exclusividad en la ciudad. Ubicado en una de las zonas más céntricas, el hotel acogió a innumerables viajeros, empresarios y personalidades destacadas que buscaban hospedarse en un lugar que ofreciera comodidad y sofisticación. Durante sus años de esplendor, el Hotel Internacional fue testigo de importantes reuniones de negocios, eventos sociales de alto perfil y la llegada de huéspedes provenientes de diferentes partes del mundo. Su arquitectura, de estilo modernista con detalles que evocaban la grandeza de la época, lo hacía destacar entre las demás edificaciones de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su auge, el destino del hotel comenzó a torcerse con el paso de los años. En las décadas posteriores a su inauguración, la economía de la ciudad experimentó diversos cambios, y con ellos, la afluencia de huéspedes en el hotel disminuyó considerablemente. A finales de los años 80, comenzaron a circular rumores de que el hotel tenía problemas financieros y de que su mantenimiento se había vuelto una carga insostenible para sus dueños. Poco a poco, el prestigio del hotel se fue desvaneciendo. Algunas áreas comenzaron a presentar signos de deterioro, y los estándares de calidad ya no eran los mismos. Finalmente, en la década de los 90, el Hotel Internacional cerró sus puertas de manera definitiva. Lo que alguna vez fue un emblema de lujo y distinción, se convirtió en una estructura olvidada, atrapada en el tiempo y el abandono. Con el paso de los años, el Hotel Internacional no solo se convirtió en un sitio olvidado, sino en un epicentro de historias inquietantes y rumores de fenómenos paranormales. Vecinos y curiosos comenzaron a reportar sucesos extraños en el edificio. Se decía que, por las noches, podían escucharse murmullos provenientes de sus habitaciones vacías, así como el sonido de pasos en los pasillos desiertos. Algunos testimonios más inquietantes afirmaban que en las ventanas del hotel se podían ver siluetas humanas moviéndose, a pesar de que el edificio estaba completamente deshabitado. Incluso se hablaba de la aparición de una mujer vestida de blanco, que recorría los pasillos como si aún estuviera buscando su habitación. Uno de los relatos más famosos sobre el Hotel Internacional involucra la habitación 202. Según la leyenda, en esa habitación se hospedó un empresario que, debido a una crisis financiera, decidió quitarse la vida en el hotel. Desde entonces, se dice que la puerta de esa habitación se cerraba sola y que, a pesar de estar abandonada, siempre parecía tener luces encendidas en su interior. Exploradores urbanos y curiosos que se han aventurado en el edificio aseguran que al pasar por la habitación 202 han sentido un frío inexplicable y una fuerte sensación de opresión en el pecho. Algunos afirman haber escuchado golpes en la puerta o ver sombras moverse en su interior. Los fenómenos paranormales en el Hotel Internacional no se limitan a la habitación 202. Diversos grupos de investigación paranormal han intentado documentar la actividad en el edificio. Algunos han logrado capturar psicofonías en las que se pueden escuchar susurros o lamentos inexplicables. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando un grupo de exploradores registró un video en el que se captaba claramente la figura de un hombre alto en uno de los pasillos del hotel. Al revisar la grabación, se dieron cuenta de que el hombre parecía desvanecerse repentinamente, como si nunca hubiera estado allí. Algunas versiones indican que el hotel tenía empleados que estaban extremadamente comprometidos con su trabajo, incluso después de su muerte. Cuentan que en el sótano del edificio, donde se encontraban las bodegas y la lavandería, se pueden escuchar ruidos de máquinas en funcionamiento, pasos pesados
y hasta conversaciones en voz baja, como si los antiguos empleados aún siguieran con su jornada laboral, ajenos a que el hotel lleva décadas cerrado. Una historia recurrente habla de un antiguo conserje, quien, según testimonios, aparece ocasionalmente en la entrada del hotel, con su uniforme impecable, ofreciendo ayuda a los visitantes, antes de desaparecer sin dejar rastro. En años recientes, algunos exploradores urbanos han descubierto un pasadizo oculto en el subsuelo del hotel. Este túnel, aparentemente desconocido hasta entonces, se cree que conectaba el hotel con otro edificio cercano. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que encontraron en su interior: restos de veladoras derretidas, inscripciones en las paredes con símbolos extraños y lo que parecían ser vestigios de rituales oscuros. Este descubrimiento ha generado nuevas teorías sobre la razón detrás de la intensa actividad paranormal en el hotel. Algunos creen que el lugar fue utilizado por sectas para llevar a cabo ceremonias prohibidas, lo que podría haber dejado una carga energética perturbadora en la estructura. A pesar del abandono y las numerosas historias de terror que rodean al Hotel Internacional, en los últimos años han surgido iniciativas para su posible restauración o demolición. Sin embargo, la estructura sigue en pie, como un testimonio mudo de su historia y los secretos que guarda en su interior. Hoy en día, el hotel sigue siendo un lugar de interés para quienes buscan experimentar lo paranormal o simplemente conocer más sobre la historia de Monterrey. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente está embrujado el hotel? ¿Las almas de los antiguos huéspedes siguen atrapadas en sus pasillos? ¿Qué más oculta este enigmático edificio? Quizá, la próxima vez que pases por el antiguo Hotel Internacional de Monterrey y observes sus ventanas oscuras, puedas notar una sombra en su interior, una presencia que aún se resiste a abandonar lo que alguna vez fue su hogar.